Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista para el canal. En esta oportunidad tenemos el gusto de poder entrevistar al ex futbolista Emilio Nicolás Comiso. ¿Cómo le va, Emilio? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? Bueno, antes que ¿Me escuchas? nada, sí, lo escucho perfecto. Y antes que nada, bueno, muchas gracias por su Bueno, tiempo y dale. por la predisposición para realizar la nota. No, es un gusto, no hay ningún problema, está todo muy bien. Bueno, en primer lugar quería preguntarle cómo se encuentra actualmente, si está allá en Córdoba y cómo andan con el tema sanitario por allá. Bueno, sí, estoy aquí en la ciudad de Córdoba, lógicamente, como todo el mundo, así literalmente la palabra, ¿no? Ujú. Teniendo precaución y cuidado para cuidarse uno y para poder cuidar a los demás. Estamos ante una situación realmente muy complicada, muy difícil y creo que si no nos apoyamos entre todos y no nos cuidamos entre todos, nos va a costar salir y lo que es peor va a costar muchas vidas, ¿no? Tal cual, totalmente. Así que bueno, a seguir cuidándose y esperar que pase rápido todo esto. Exactamente. Quería preguntarle cómo fueron sus comienzos como futbolista. Quería que me cuente cómo fue aquel debut y cómo llegó al club de River. Bueno, sí, o sea, primeramente yo jugué en Córdoba, me hice en las inferiores de instituto y después de Racing de Córdoba, en donde debuté profesionalmente en primera división a los 16 años, 17 años. Y bueno, después de estar un año y medio en Racing de Córdoba, pasé a River a préstamo, a préstamo por un torneo nacional, o sea, se jugaba el torneo nacional, que en esa época tenía ese nombre, y Racing me prestó, River me pidió por intermedio de la Bruna para jugar ese torneo y bueno, con una opción, si las cosas iban bien, poder después River hacer uso de la opción y comprarme. Así que bueno, era una prueba importante, era una oportunidad más que importante para mí también. Y bueno, y era como algo impensado, nunca se me había ocurrido llegar a jugar en River. Ujú. Además yo era hincha de River, mi viejo sobre todo, en esa época se usaba hacer a los hijos hinchas de un equipo de Buenos Aires y después de uno de Córdoba, Ujú. y a mi hermano nos hicieron hincha de River. Claro. Así que bueno, un poco del comienzo de la historia futbolística mía es esa, pero en realidad la historia futbolística mía empieza desde mucho más chico, este, en el barrio, en los clubes de baby fútbol que le llamábamos nosotros acá en Córdoba, donde se jugaba mucho y bueno, todo eso fue parte de mi historia futbolística, desde muy chiquito ya jugando y bueno, y se fueron entrelazando muchas situaciones en donde nunca dejé de jugar prácticamente y bueno, y tuve muchas oportunidades, o sea, tuve muchos años jugando desde muy chico hasta llegar a lo máximo en ese momento que fue River Plate, ya que era un club muy importante y aparte que yo era hincha, aparte nunca me lo había imaginado Ujú. y llegar a tener esa posibilidad realmente fue único, fue una experiencia inolvidable. Tal cual. Y para por ahí el que no lo vio jugar a usted, ¿cómo se describiría como jugador? Bueno, yo o sea, mi primera instancia como jugador
la realidad, o sea, yo la tenía como un delantero, yo era wing izquierdo o wing derecho. Ujú. Me acomodaba bien para los perfiles de derecha o izquierda. Era para el fútbol de Córdoba, era un jugador veloz, con mucha diagonal, y tenía algo que siempre me ayudó mucho y que siempre me ayudó en el sentido y me destacó un poquito, porque yo, aparte de jugar siempre como delantero, en esa función tenía algo eso te queda del potrero, del baby Ujú. fútbol, ¿viste? Eso de estar siempre detrás de la pelota, recuperarla, estar siempre cerca de lo que es el fútbol, la pelota misma. Ujú. Y bueno, esa condición me fue dando, como quien dice, una dinámica de juego importante, que yo ni me daba cuenta de que estaba sucediendo eso y que después me podía servir a futuro. Ujú. Yo lo hacía porque lo había recibido de chico en el potrero, en el baby fútbol, la perdía y enseguida estaba buscándola de nuevo, la pelota, porque la pelota era el rey del juego. O sea, esa era la visión quizás que uno tenía o que yo tenía, tener la pelota, estar cerca de la pelota. Y eso me formó con una característica así de jugador dinámico, ¿no? Que por Ujú. ahí atacaba, no se convertía el gol o no se terminaba la jugada, la pelota seguía en juego y yo seguía buscándola, ¿no? Claro. Como quien dice. Y bueno, eso en definitiva fue una parte que la cuento siempre porque es parte de lo que no fue el principio mío, sino que fue en la parte de River, donde esa situación de juego, esa forma de jugar me sirvió porque tuve la suerte de tener a un entrenador como Labruna, Ujú. que él visualizó un poco esa mezcla mía de jugador ofensivo y defensivo, como le llamaban el win ventilador en esa Ujú. época, en donde vos sos muy chico, capaz que nunca lo hayas sentido, donde Muñoz, que era un periodista muy importante de esa época, y otros periodistas pusieron ese nombre cuando yo empiezo a jugar en River y empiezo a demostrar un poco estas cualidades mías de correr mucho, de ser muy dinámico, de tirar un centro, llegar al gol en alguna jugada en diagonal o algún cabezazo y después de repente estar defendiendo y recuperando la pelota de nuevo, ¿no? Claro. Tal cual, tal cual. No Y era lo habitual, no era lo habitual de la época. El win era más bien win, donde jugaba bien por la raya y tiraba centro, y bueno, y después esperaba a que lo vuelvan a habilitar, ya ujú. sea un volante. En cambio yo no esperaba eso. Yo, si llegaba a perderla o tiraba un centro mal o la pelota se perdía en el conjunto del juego, yo estaba cerca de la pelota y buscaba recuperarla para volver a jugar. Tal cual. Eso es un poco la característica que después a futuro me destacó, ¿no? O sea, un jugador dinámico, diferente, no el win tradicional, sino un win carrilero, como hoy le llaman Ujú. más específicamente, ¿no? Sí, sí. ¿Y hay algún jugador en la actualidad que le haga acordar a sus características o por ahí no? No, sí, sí hay chicos y sí, porque hoy, sinceramente, hoy se ha modernizado mucho el fútbol y ya no, como vos verás, ya no hay jugadores que jueguen sobre la raya tirando exclusivamente centro. Ya, Ujú. viste, hoy se usa mucho el
como quien dice, el carrilero, el que llega por sorpresa sobre la raya. Bueno. No es el típico que tira centro y nada más, ¿no? Uh-huh. Hay muchos más movimientos de ataque. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, hay algunos jugadores que quizás son mejores que yo, pero yo tenía esa tendencia, así como juega el De la Cruz en River, por claro. ejemplo, más suelto. Uh-huh. Eso fue en mis principios en River, ¿no? Después ya en Argentino Junior, ya mi característica siguió siendo la misma, pero ya jugaba en una posición mucho más definida, así, para la época, en las formaciones de equipo. Ya era un volante por derecha, el 8, el famoso 8, o volante, Uh-huh. volante derecho, que si bien lo hacía a ese juego, como quien dice, bien de 8, digamos, bien sobre esa zona, seguía con esas características yo, que gracias a Dios pude adquirir de joven, y por eso del potrero, eso claro. que te nace, y me sirvió mucho porque yo jugaba de 8, pero también me proyectaba mucho, defendía también, tenía esa dinámica de juego que hoy se está usando mucho. Hoy hay movimientos constantes, no de todos los equipos en todas las posiciones. No hay jugadores muy estables, siempre están ocupando espacio o creando espacio con movimientos de juegos, no como quien dice, siempre iguales. Hay cambios, hay movimientos. Ahora los jugadores son mucho más dinámicos y Uh-huh. ocupan diferentes posiciones. Totalmente. Y volviendo un poquito a su etapa en River, usted ha ganado 5 títulos en el club millonario y quería preguntarle si alguno de esos campeonatos en particular lo recuerda usted con más cariño y cuál. Bueno, en realidad el más importante, sí, los 5 yo tuve en el 77, después en el 79 ganamos 2, y Uh-huh. hay uno del 79 que, es decir, en realidad no sé si es el más importante, pero es el que es en el 79 donde yo después me establezco en River como titular, donde empiezo a jugar más seguido, Uh-huh. y donde empiezo a ser parte de un esquema que la Bruna había diseñado, que era jugar con Alonso de enganche, y bueno, y yo ya ahí me establezco en esa posición de cuarto volante, carrilero, en donde, bueno, hago un medio campo con JJ, Claro. Merlo, Alonso y Comiso. Uh-huh. Y lo importante de ese movimiento, fundamentalmente era Alonso y yo, porque habíamos, como quien dice, cambiado un estilo de juego para la época. Claro. Y el que lo hizo a eso fue la Bruna, Uh-huh. que siempre fue criticado, que no era muy táctico y no sé qué, pero creó un sistema de juego que se usó muchísimos años a esta parte. Todavía algunos clubes, ya casi muy pocos, pero ya se usó por casi 20 años, el enganche. Se empezó a jugar con enganche, dejando al jugador más hábil, como Bocini en Independiente, como Babiton en Huracán, Uh-huh. como Colombati en Racing, dos jugadores que empezaron a cambiar la posición, jugar más de enganche, que es la posición que juega entre el medio campo, y engancha, como bien dice
el nombre engancha con delanteros, o sea, es la conexión. Y bueno, Alonso se empezó a sentir mucho más cómodo en esa posición Uh-huh. porque no tenía la obligación de jugar sobre la izquierda y tener que a veces hasta marcar. Claro, sí, sí, sí. Entonces, y eso hizo equilibrar un poco más el medio porque JJ iba mucho a la derecha también, son jugadores ofensivos y Merlo quedaba a veces bastante solitario en el medio. Pasaela era un jugador también de irse al ataque, entonces la Bruna empieza a lograr cubrir posiciones, equilibrar el equipo Uh-huh. y bueno, ese equilibrio hace que el equipo se sienta más seguro y entonces se empezaron a ganar campeonatos con mayor con mayor tranquilidad. Y bueno, y así fue que se dio esta posición mía Uh-huh. como un cuarto volante y que bueno, como te decía anteriormente, cambió un poco la historia de los movimientos tácticos en el fútbol argentino, Tal cual. sobre todo, más que todo por mí, sino también por Alonso, donde Uh-huh. empezaron a haber esos grandes jugadores que tenían mucha más libertad para crear, para hacer el juego que realmente era importante de mitad de cancha hacia arriba, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay algún gol en especial que recuerden su etapa en River? Sí, hay un gol también muy importante, sí, ese siempre lo recuerdo, Uh-huh. porque ese fue un gol clave para que le ganamos a Independiente una semifinal en cancha de River, un partido impresionante que terminamos ganando 4-3, pero de esos partidos de excelente juego, de ida y vuelta. Y bueno, aparte del gol, por lo importante en cuanto a que yo era un enanito, digamos, al lado de los demás, fue un gol importante en el sentido que ganamos 4-3 ese partido y pudimos ir muy confiados a jugar la final, mejor dicho, la otra semifinal a cancha de Independiente. Uh-huh. Y aparte, Eso lo fue en importante el... es que eso, Perdón, eso fue en el 79, 79, que la final después fue contra Vélez Sarsfield, ¿puede ser? sí, Ah. sí señor, exactamente. Uh-huh. Sí, ese fue un gol importante, que lo sentí muy importante porque me aseguraba, me daba, como quien dice, esa confianza que uno necesita Uh-huh. en momentos importantes donde yo tenía que jugar y quedaba, o sea, había una disputa en el buen sentido con un jugador como Oscar Ortiz. Oscar Ortiz era un jugador win-win Uh-huh. con una habilidad impresionante, o sea, y tiraba unos centros espectaculares, te gambeteaba muy bien, pero bueno, era la única forma de que yo pudiera mantenerme y establecerme, como quien dice, titular en un Uh-huh. equipo, porque tenía la disputa esa en donde si yo no funcionaba, no era efectivo y todo eso, no iba a poder jugar, Tal cual. porque estaba este otro jugador que es Oscar Ortiz, que era un fenómeno como esos wins de raya impresionantes. Y bueno, todo eso me fue avalando y dando confianza en mis compañeros, que empezaron a tener confianza en mí, porque yo colaboraba, corría mucho, ayudaba a recuperar la pelota y a la vez era parte también del ataque, hacía que
eso me hizo poder llegar a conformarme como titular por muchos años y ganar, como bien dijiste vos, 5 campeonatos, que en un club como River no es fácil, ya que había un plantel de jugadores impresionantes en donde vos no rendías, chao, Totalmente. para afuera. Sí. Bueno, y después quería preguntarle sobre su llegada a Argentinos Juniors, cómo fue que se dio y cómo lo contactaron para sumarse al bicho. Bueno, eso también tiene una historia muy linda, o sea, en River se va la Bruna, Uh-huh. empieza a haber un movimiento donde había dirigentes que no lo querían, caso de Aragón Cabrera, a Ángel, Uh-huh. había habido muchos roces y bueno, y en el año 83 se va Ángel a Argentinos Juniors, Uh-huh. donde bueno, allá y hace un trabajo importantísimo también y bueno, en ese transcurso, bueno, Ángel estaba trabajando en Argentino y ya estaba, como quien dice, hablando con los dirigentes para el año siguiente, el año 84. Sí. Y estaba formando el equipo que él quería, donde iba a llevar a JJ, me llevaba a mí también, Uh-huh. la gente de Argentino Archivo Pavón y a otros jugadores de otros equipos como Holguín, como Vidalle, bueno, y él, Ángel, en ese momento habla con los dirigentes de Argentinos Juniors, los hermanos Tesoni, y ya le deja delineado lo que él pretendía. Claro. Lo que sucede es que en el transcurso de esa época fallece, muere la Bruna. Uh-huh. En el 83. En el año 83, Uh-huh. exactamente. Pero dejó en Argentinos Juniors a los presidentes un equipo casi, como te decía anteriormente, armado. Claro. Que era el equipo que él iba a dirigir, pero que por la desgracia que tuvo falleció y no pudo. Tal cual. Pero Sí. esa fue la historia de por qué yo después llego a Argentinos Juniors. River en ese año 83 se producen algunos problemas, hay problemas económicos, hay huelga, Uh-huh. había una mezcla muy rara, se había, como quien dice, politizado mucho y bueno, y yo no arreglo mi contrato. Uh-huh. Por diferentes circunstancias y bueno, en ese momento los dirigentes de Argentinos me convocan y me dicen si tenía ganas de ir a Argentinos Juniors. Uh-huh. Y bueno, después me llama Saporiti también, que era el técnico. Aparte iba JJ, un gran amigo mío que también estaba yendo para allá, así que decidí irme a Argentino, con Uh-huh. todo lo que significaba dejar River después de 8 años de estar en el club. Era muy fuerte, no era fácil, pero bueno, se habían dado circunstancias que ya no daban para más y entonces había que tomar la decisión. Totalmente. Y así fue que llegué a Argentinos Juniors. Uh-huh. Y hoy en día, ¿qué cree usted que contestaría un hincha de Argentinos Juniors si se le pregunta cuál fue el gol más importante de toda la historia de Argentinos? Hubo goles importantes. Yo tuve la suerte de hacer los 2 goles que hicimos en las finales con el América de Cali. Uh-huh. Uno en cancha de River, en donde ganamos 1-0 con ese gol, también un gol importantísimo, esos grandes goles a mí me gustaban, que eran de cabeza. Falcioni se puso en el medio del arco y puso a 2
lungos colombianos a cubrir los dos palos, como para tener mayor seguridad. Y bueno, el Vichy tiró un córner espectacular, esas pegadas de Borghi, impresionante, donde llegué justo y con envión le gané a 2 o 3 defensores que estaban ahí, y hice ese gol que fue el que nos dio el triunfo en cancha de River. Cabezazo, gol. Gol de Argentinos Juniors. Aparentemente fue Comiso. Comiso. Sí, señor, Comiso, el cabezazo. A los 40 minutos del primer tiempo. Comiso, entre jugadores con mucha mayor envergadura, salta y coloca ese impecable cabezazo, dándole a Argentinos esta victoria parcial. Sí, sí. Y también hice uno que me lo anularon en América cuando jugamos en Colombia, que perdimos 1-0. También hice uno, pero me lo anularon. O sea, es como que venía medio derechito. Y así fue que también cuando jugamos en Paraguay, en la tercer final, porque habíamos ganado un partido cada uno, a las 48 horas fuimos a jugar a Asunción, a Defensores del Chaco. Y bueno, ahí también tuve la suerte de convertir. Está ingresando Batista, atención, el remate de Comiso, ¡gol! ¡Gol de Argentinos Juniors! Comiso, Emilio Nicolás Comiso, a los 37 minutos de este primer tiempo, pone en la final de la Copa Libertadores de América Argentinos Juniors 1, América de Cali 0. Y bueno, fueron 2 goles, sí, muy importantes, pero sí, no sé, capaz que creo que puedan decir de esos goles, pero también te puedo decir que Vidal que tapó todo ese día y que aparte atajó el penal clave que erró de Ávila, me parece, Anthony de Ávila, miró. Sí. Pudimos ser campeones, sí. Pero sí, quizás los goles en sí que hicimos nosotros, puede ser que los hinchas argentinos puedan decir de los 2 goles que hice yo en ese partido, ¿no? Y el tema de la definición por penales, ¿hay algún motivo por el que usted no patea en la tanda? ¿Ya se tenía preparado eso o fue en el momento? No, ya estaba preparado, no, ya se sabía. El motivo es, siempre patean los que mejor le pegan o que tienen mayor facilidad para patear penales. En ese caso, así como yo tenía facilidad para saltar y hacer gol de cabeza, para pegarle a la pelota y patear un penal no era mi fuerte. Ahí se eligen los que tienen la mejor condición para eso. Por eso patean los primeros 5, son los que mejor normalmente patean del equipo. Después, lógicamente, si te toca, porque después tenés, o sea, si empatás en la primera serie de 5, tenés que tirar después otros 3 penales, otra serie más de penales, y tienen que patear, no los mismos, tienen que patear otros. O sea, que a mí me podría haber tocado perfectamente, pero no, gracias a Dios no llegamos a eso, porque Vidal atajó ese penal y porque los que patearon ese día también convirtieron y pudimos ganar por penales, ¿no? Totalmente. Bueno, y después tocaría ir a jugar contra la Juventus, y según muchos, creo que mismo la FIFA lo ha catalogado así, lo tienen como el mejor partido de la historia de la Intercontinental. Quería preguntarle qué recuerdos tiene de aquel partido. Sí, realmente eso te mantiene con un orgullo
lógicamente, pero bueno, te queda el mal sabor de perderlo, porque el hecho de no lograr el objetivo para un jugador como nosotros, profesional y todo todo a nuestro favor, porque hicimos un partido realmente muy bueno donde pudimos humildemente neutralizar a un equipo de los mejores de Europa de todos los tiempos, esa Juventus con Platini, con Cabrini, con grandes jugadores, con Laudrup, que era un animal, Laudrup, claro, Dinamarqués, Laudrup. Realmente era importantísimo para nosotros ganar, y nos empataron faltando 5 minutos, creo, en el 2-1, pero realmente, bueno, todo eso como historia fue muy importante para mí, para todos, me imagino, porque fue lo que más quiere llegar a jugar un jugador de fútbol a nivel de campeonatos de clubes. Tal cual. Es lo máximo que vos podés aspirar. Y bueno, y se nos tocó perder por penales. Lo sufrimos ese día, yo lo sufrí mucho todo. Pero después, con el tiempo, como decís vos, tuvo justicia por el lado de que fue declarado uno de los mejores, o el mejor partido jugado como la final intercontinental de todos los tiempos. O sea, eso realmente es un orgullo para todos los que nos tocó jugar. ¿Y el arbitraje del alemán estuvo bien o hubo algo raro? Sí. No, estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien, no hubo nada raro, no. Puede haber habido equivocaciones, como por ejemplo el gol de Platini, que le anularon, como también el gol de Herreros cuando íbamos 1-0 y le anulan el segundo gol a Herreros, que podría haber sido ese gol definitivo, porque podríamos haber encontrado mucho más espacio. Pero en definitiva el árbitro no, para mí personalmente no tuvo nada que ver. Yo creo que dirigió normalmente. Perfecto. Correcto, digo. Bueno, Emilio, y para ir terminando quería preguntarle si actualmente es hincha de algún club, si sigue viendo algún club en particular, o si por ahí eso del ser hincha de un club cuando uno es futbolista por ahí se pasa. No, yo tengo eso de chico, ya lo tengo desde que mi viejo me lo inculcó, es parte de mi vida, de la historia de mi vida. Yo soy hincha de River. Tuve la suerte de ir a jugar y bueno, pero sigo actualmente siendo hincha de River, porque bueno, aparte después al tocarme jugar, más allá de que ya lo era, bueno, lo afianzó mucho más, pero nunca se me iba a ir eso, porque mi hermano, por ejemplo, no jugó en River y también es hincha de River porque mi viejo lo hizo hincha de River. Tal cual. Así que eso ya, ya se lleva desde chico, ya no lo cambias nunca más. Totalmente. En Argentina estuve bien, me sentí comodísimo, hace momentos inolvidables, pero hincha ya, simpatizo y hago fuerza por Argentino, pero la verdad soy hincha de River, esa es la realidad. Claro, totalmente. Bueno, Emilio, le agradezco de corazón su tiempo, por la predisposición y por la buena onda para la nota. Dale, no hay problema, te mando un abrazo, espero que salga todo bien, chao. Un abrazo grande, que siga bien, chau chau. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de suscribirse al canal y de dejar su like, que me ayuda muchísimo para seguir subiendo contenido. Hasta la próxima.